Los mejores temas, los mejores especialistas están en El Desayuno. Y hoy vamos a hablar del salario mínimo, del aumento al salario mínimo que fue de aproximadamente el 10%, fueron como 8 pesos lo que subió y que justo a partir del 1 de diciembre va a estar disponible en todos nuestros bolsillos. ¿Qué nos puede alcanzar con 8 pesos extra? Pues tal vez media coca, ¿no? Medias papitas, eso es lo que nos puede llegar a alcanzar con los 8 pesos. Y justo hoy nos acompaña nuestro amigo Israel Genes, quien es ahora sí que el mero en el tema, platicando en cuestión financiera de CFO Consultores Financieros. ¿Cómo estás, Israel? Buenos días. Axel, muy buenos días. Pues gracias por lo del mero en el tema. Le vamos a echar muchas ganas. Te saludo a ti, a toda tu audiencia y sobre todo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en el Facebook Live. Platícanos de este aumento al salario mínimo. Me parece que es el segundo que hubo en el año. Hay un grupo, hay una comisión, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿sí? Que está integrada por el gobierno, por sindicatos, es decir, por la parte de trabajadores, claro, y por la misma iniciativa privada, es decir, los empresarios. Entonces, estos tres grupos de personas se juntan, ¿sí? en una mesa redonda, digamos, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a subir el salario mínimo tanto por ciento. ¿Y cuál es la base para saber cuánto se va a subir? Generalmente la inflación. Entonces, tenemos que decir que ese aumento del 10% es un aumento muy grande. O sea, si tú ves los pesos, dices, bueno, pues 8 pesos, ¿qué son 8 pesos? No son nada. Pero diarios. O sea, es salario diario. Sí. Pero el porcentaje, Axel, es el 10%. Es decir, si tú ves el salario mínimo de 80 pesos, que está ahorita, el salario mínimo vigente ahorita es de 80 pesos. Claro. En diciembre entra el nuevo, que va a ser de 88.36. Dices, bueno, 8 pesos no son nada. Pero el 10%, ya si lo ves en porcentajes, es muy alto. Ahora, nuestros amigos, las señoras, amas de casa estarán preguntando y me estarán diciendo, Israel, ¿qué te pasa? 8 pesos es muy poco. No me alcanzan para nada. Y bueno, tienen toda la razón. Pero si vemos los porcentajes, es alto, es un esfuerzo que han hecho tanto los empresarios, como los trabajadores, como el gobierno, para subirlo a tal magnitud. ¿Y por qué el 10%? Bueno, porque hay otro tema que se llama inflación. Claro. Amigas y amigos, la inflación es bien sencillo. Imagínate que ahorita tú tienes un billete de 100 pesos y te alcanza para comprar 100 chicles. Dentro de un año, ese mismo billete de 100 pesos te va a alcanzar para comprar 94 chicles. Es decir, hay una inflación del 6-7% ahorita, lo que hace que los precios de los productos suban entre 6 y 7%. Y si tú le metes un ingreso adicional o un incremento al salario del 10%, bueno, te alcanza para cubrir la inflación. Es decir, que tú dentro de un año seas capaz de comprar los mismos 100 chicles. ¿Qué pasa con esto del aumento al salario mínimo? Sabemos que entre más ganes, pues más cara es tu vida. Podemos relacionar el salario mínimo de México con países de Estados Unidos, de Canadá, que nos llevan por completo, pero también sabemos que la vida en esos países es muy cara. Entonces yo creo que va en relación a la vida que llevamos. Es decir, si se aumenta el salario mínimo, como muchas personas lo desean, pues que le suban 200 pesos, ¿qué les cuesta? Pues 200 pesos también van a costar más los huevos, la canasta, la electricidad y todo lo que conlleva una vida diaria. Estás, Axel, tú deberías de dar la plática. Sin Axel. duda alguna. Totalmente estás en lo correcto. No podemos comparar el salario mínimo de México con Estados Unidos y con Canadá. O sea, no podemos compararlo. Es como si comparáramos peras con sandías y con toronjas. Okay. O sea, son tres factores totalmente distintos que no se pueden comparar. Entonces, hay una herramienta en economía que se llama poder de paridad de compra. Es decir, ¿cuánto me cuesta producto X en México, en Canadá y en Estados Unidos? Entonces ahí sí podemos comparar. Y comparando, hay una herramienta muy conocida en el ámbito de las finanzas y de la economía. Y tiene que ver con una hamburguesa, la hamburguesa más famosa que se te puede ocurrir. Claro. La cadena de hamburguesas más famosa. Bueno, este índice nos dice que la misma hamburguesa, ¿cuánto nos cuesta en México, en Canadá, en Estados Unidos y en 80 países más? Y suponiendo que el valor real de la hamburguesa es el que se maneja en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta esa hamburguesa en México comparada con Estados Unidos y cuánto con Canadá? Y aquí les traigo el dato. La hamburguesa esta que tú conoces en Estados Unidos cuesta $5. Ok. ¿Sí? Esa misma hamburguesa aquí en México cuesta $2.23.
Y esta misma hamburguesa en Canadá cuesta $4.27. Entonces ves que vivir en México es más barato que vivir en Canadá y por supuesto que vivir en Estados Unidos. Es por eso que los precios, que el salario mínimo es más bajo en México que en Canadá y en Estados Unidos. Claro, y nosotros a veces como mortales, pues se nos hace muy fácil decir, pues ¿qué les cuesta? Súbanle 500 pesos al salario mínimo, pero nos cuesta mucho y sobre todo al sector privado, ¿no? A los empresarios, porque hay que generar cambios y claro, hay que aumentar el costo de los productos y servicios que vamos a consumir diariamente. Ese es un factor bien importante. Y otro factor, Axel, fíjate, estamos hablando de que ahorita en México tenemos la inflación más alta en los últimos 10 años. Ajá. Tenemos una inflación que no se compara hasta finales del 2008. ¿Qué pasa con esta inflación? Decimos, bueno, pues hay que incrementar el salario mínimo, ¿sí? Para aumentar los precios, aumentamos el salario mínimo y ya la hicimos. Pero es una navaja de doble filo, Axel. ¿Por qué? Porque si agarramos y aumentamos el salario mínimo general para todos, creamos el mismo problema del que estamos saliendo. Es decir, al incrementar el salario mínimo generamos inflación. Y lo que no queremos, amiga y amigo, es inflación. Claro. ¿Sí? Pero si aumentamos de golpe y sin controlar el salario mínimo, como dices, a 200 no le hace, pues total, paga el jefe o paga el gobierno, tú súbele. Si hacemos eso, provocamos que los precios de las canastas básicas suban. Claro. Y entonces nos damos el disparo en el pie nosotros mismos. Mira, el artículo 123 de la Constitución mexicana dice que el salario mínimo debe de alcanzarle a un jefe de familia, a un padre de familia, para lo que son las cuestiones de educación elemental, alimentación y vivienda. Y con 88 pesos estábamos platicando fuera del aire que no alcanza. Claro, o sea, diarios no alcanza. No hay ni cómo hacerle. Para una comida, ¿no? Fíjate, para una comida. De una persona. De una persona. Entonces, de verdad que no alcanza. Y una de tus radioescuchas hace bien al mencionar que el salario mínimo muy poca gente lo gana. Bueno, ella dice que nadie lo gana. Bueno, en México, según el INEGI, 6 millones de personas ganan el salario mínimo. Que estábamos haciendo cuentas ahorita fuera del aire, son aproximadamente el 5% de la población en México. Según el INEGI, en los estados del Estado de México y Oaxaca, son los estados donde hay mayor gente que gana este salario mínimo. Entonces, no nos pongamos la venda. En México hay gente, 6 millones de personas, que ganan el salario mínimo. Sí las hay. Que sobreviven con el salario mínimo. Que sobreviven con el salario mínimo, dices bien. Por aquí nos dicen a través de nuestro WhatsApp 646-133-2711. Hola, buenos días. Quisiera comentar que el salario mínimo en realidad sirve como base para cobros gubernamentales y multas, más que como pago real de salarios mínimos, porque yo no conozco a nadie que gane un salario mínimo. Pues vámonos yendo a Oaxaca, vámonos yendo al Estado de México para que vea cómo Chiapas. Se sobrevive con 88 pesos diarios. Es cierto, es decir, sí hay gente que gana el salario mínimo. Ahora, ¿cómo repercute directamente digamos, a las personas que ganan el salario mínimo? Porque a quienes ganamos más del salario mínimo, pues la verdad ni nos va ni nos viene. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos están por arriba de. Pero imagínate una persona que gana el salario mínimo. Recuerda, amiga y amigo, que del salario base de cotización que tú tienes, ¿sí? Con el que te tienen dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 6.75% se destina a la asistencia social, que tiene que ver con Infonavit, que tiene que ver con Afores y con pensiones. Ok. Entonces, no es lo mismo el 6%, el 6.7% de 80 pesos que 6.7% de 88. Es decir, es mayor. Claro. Entonces, a partir del 1 de diciembre, las personas que ganan el salario mínimo van a estar cotizando más a su Afore. Que tú podrás decir, bueno, pero es que son unos centavos, más o menos, es poquito. Bueno, es un avance, Axel. Yo no quiero terminar esta intervención aquí contigo en Exa sin decir que es un avance. Que ojalá fuéramos un país de primer mundo. Claro. Ojalá tuviéramos los ingresos y el salario mínimo que se manejan en países europeos, desarrollados, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, somos una economía emergente. México es una economía emergente. Tengo años escuchando eso, Israel. Y por años lo vas a seguir escuchando. Claro. No son enchiladas, como que para mañana ya soy país de primer mundo. No, Axel. Vamos a seguir escuchando esto.
Pero este aumento al salario mínimo es un gran avance. Es un gran avance para lograr ese objetivo. Ser un país de primer mundo. Lo vamos a hacer. Tal vez no nos toque verlo. Pero vamos en camino. Y estos puntos yo creo que son controlados, ya lo decíamos, aumentar el salario mínimo, y mucha gente estaba pues inclusive hasta sorprendida porque es mucho, 10% del salario mínimo es mucho. Totalmente. Y lo dice mi buen amigo doctor Agustín Carsten, y se nos va ya, o sea, a final de noviembre se nos va. Por cierto, ya eligieron, ¿viste? Al nuevo gobernador del Banco de México, que entra a partir del 1 de diciembre. Bueno, Agustín Carsten dice que con cuidado nos ahondemos en eso de andar incrementando el salario mínimo, ¿sí? Hay que hacerlo con pincitas. La iniciativa privada, lo que son las cámaras de patronales de empresarios, dijeron que estaban dispuestos hasta subir hasta 100 pesos el salario mínimo. Hasta 100. Pero entran ahí las leyes de la economía que dicen, oye, espérate, ¿por qué tanto? Hay que bajarle. México tiene para seguir subiendo el salario mínimo sin que haya acciones inflacionarias. Pero vámonos haciendo poco a poco. Vamos haciéndolo poco a poco, porque si aumentamos el salario mínimo descontroladamente, puede traer efectos negativos como los de la inflación, que ya lo habíamos mencionado al principio. Muchas personas se preguntan, Israel, pues sí, pues a ustedes no les afecta mucho porque no ganan el salario mínimo. A los políticos, al doctor Carsten, pues ¿qué le va a afectar a él que le aumenten el salario mínimo si él gana demasiado dinero? Y yo quiero aquí aclarar un punto, y yo creo que es a lo que vamos, es que cada quien gana el dinero dependiendo cuál es su puesto y qué aporta en esta vida. Totalmente de acuerdo. Y es el último punto, Axel. ¿Por qué nos preocupamos? A ver, amiga y amigo, ¿por qué nos preocupamos por el salario mínimo? Que si cuánto aumentó y en cuánto está, en lugar de preocuparnos en qué valor es el que puedo cobrar por mis conocimientos, por mis técnicas, por las cosas que yo sé hacer y las sé hacer bien. Déjame te digo una cosa, no hay un emprendedor que gane el salario mínimo. No hay un profesionista que gane el salario mínimo. ¿Pero qué requiere? Requiere de habilidad, requiere de conocimiento, requiere de estudio, capacitación, entre otras cosas. Entonces deja de preocuparte por el salario mínimo y ocúpate en ver cómo vas a ganar más. Ahí te va un dato contundente. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dice que en promedio de los 35 países que forman la OCDE, el 50%, los profesionistas ganan 50 a 55% más que una persona sin estudios o un técnico. Fíjate bien, un profesionista, según la OCDE, gana 55% más que una persona sin estudios o un técnico. Entonces, ¿qué hacemos? Ponte a estudiar, desarrolla habilidades. Busca nuevas fuentes de ingreso. Emprende, deja de preocuparte por el salario mínimo. Pon tu talento al servicio de los demás, Tecnología. La tecnología, Axel, es el presente y es el futuro. Si no estamos, digamos, apalancados y bien metidos en la tecnología, vamos a estar fuera. La tecnología no solamente es el futuro, es el presente. Y si no nos metemos de lleno, vamos a quedar fuera. Es decir, preocupémonos por desarrollar habilidades y conocimientos que nos permitan tener mejores ingresos en lugar de preocuparnos por el salario mínimo. Y por ahí dicen aquella frase matona y contundente: tu autoestima determina tu cheque. Esa es muy buena, no me la sabía, pero esa es muy buena. Claramente, Israel, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda alguna, ya en unos días entra el salario mínimo a 88 pesos. Pues habrá que ir a... Pues digo, no nos va a alcanzar, mejor no vamos. No, en la pura ida se te van. La pura ida. Gracias como siempre, Israel. Medios de contacto, ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Facebook, CFO, Consultores Financieros. CFO, Consultores Financieros. Gracias, Axel. Israel, como siempre, muchas gracias. Continuamos en el Desayuno, ya lo sabes, ponte Exa. Axel Zamudio en Exa FM 106.9. Ponte Exa FM.